es sagrada. Mentira. No es sagrada ni para ellos. ¿Se me pira? ¿Se me pira? Sí. ¿Se me va un poquito? Correcto. ¿Por qué se me va? Porque todavía hay gente que me dice que si soy comunista, cabrón, mírate el vídeo entero. Dicen, eres comunista, rojo. Saqueada miserablemente por el comunismo. O no, mírate un poquito el canal, aunque sea un minutillo. Nada más. Como en este vídeo probablemente me llega a uno lo mismo y se equivoque, pues yo ya de momento digo, mira, yo te doy la razón, me pongo aquí el himno ya de primeras para que tú ya vayas calentando. Pero no soy comunista. En todo caso, si fuera, no sería el tipo de comunista que tú tienes en la mente. Aparte de estas gilipolleces, vamos a empezar. 5 pasos para no ser liberal. En estos momentos en que parece que Milei llega a Argentina, crea superávit, que el liberalismo llega a su nueva etapa, una etapa donde va a enseñar al mundo que la libertad de mercado es la única solución y que todo lo demás es pura contradicción, todo lo demás es pura pobreza, pura miseria. Pues vamos a ver 5 pasos para no ser liberal o dejar de serlo. Veámoslo. Primero de todos, la propiedad privada es sagrada. Mentira. No es sagrada ni para ellos. ¿Por qué? Porque un liberal, no un anarcocapitalista, no un libertario como ellos llaman, un liberal está a favor de que exista seguridad y garantía jurídica ante los contratos libres que se realizan en el mercado y también para proteger la propiedad privada. Para eso se necesita policía, para eso se necesitan jueces, para eso se necesitan cárceles. Y los liberales están a favor de que aunque sea mínimamente exista el Estado para este tipo de cosas. Igual que están a favor que aunque sea mínimamente, como decía Hayek, para ciertos casos como puede ser inundaciones o epidemias, etcétera, puede existir el Estado para resolver una situación urgente. Imagino, depende del liberal, hay liberales que a lo mejor están también a favor de que haya ciertas subvenciones a ciertos tipos de sectores o simplemente para hacer carreteras. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que estar forzosamente, aunque no quieran, ellos están a favor de que existan impuestos para que se puedan pagar este tipo de costes. Unos jueces, unas cárceles, una policía, un ejército para proteger las fronteras, aunque los liberales oficialmente están a favor de las fronteras abiertas. Creo que la mayoría no. Bueno, esto se paga con impuestos y ellos consideran que la propiedad privada es sagrada y que los impuestos son un robo al fruto del trabajo ajeno, que son un robo por parte del Estado a la propiedad privada de la gente, a lo que han generado, la riqueza que ellos meritocráticamente han generado. Que por tanto el Estado, como dice su propia palabra, genera impuestos, te impone que le des dinero. Entonces, quiere decir que los liberales están a favor del robo de la propiedad privada, están a favor del robo, literalmente, por las razones que ellos consideran. Ellos consideran que es para mantener una estabilidad, una seguridad
en la libertad del individuo, en la libertad del mercado. ¿Correcto? Pero están a favor del robo. Por tanto, para ellos la propiedad privada no es sagrada. Para ellos el robo, según para qué sea el robo, están de acuerdo. Por tanto, un liberal filosóficamente no dista mucho de cualquier persona que está a favor de que existan impuestos o que está a favor de que los medios de producción sean socializados, que estén, en vez de en manos de los empresarios, que estén en manos de los trabajadores. Ellos dirán que están en contra de todo eso, pero filosóficamente están en la misma idea. Cada uno, por sus razones, está a favor de que se elimine la propiedad privada. Unos creen que hay que eliminar un poquito, los liberales, para garantizar su capitalismo. Otros creen que hay que eliminar la propiedad privada porque es la razón de por qué existe la delincuencia, de por qué existe ciertas injusticias en el mundo y de por qué existe la explotación laboral, etcétera, etcétera. Y el abuso del hombre por el hombre. Por tanto, primera contradicción. El liberalismo, que siempre ha vendido estar a favor de la propiedad privada, que siempre ha considerado que es sagrada, que siempre ha considerado que los impuestos son un robo, el liberalismo está a favor del robo. El liberalismo no cree que la propiedad privada sea sagrada. Simplemente leyendo lo que ellos proponen, que es un Estado mínimo o reducido. Por tanto, si hay Estado, tiene que haber robo. Si hay robo, entonces tú no estás en contra del robo. No me puedes vender que estás en contra del robo, ni que estás a favor de la propiedad privada. Tú, según lo que se dé, estás a favor del robo y en contra de la propiedad privada. Vale, entonces eres como los demás. Perdonad que es que hablo como si acabara de correr la gran maratón, pero es que mira que es finito, pero es que a veces estoy como que no respiro bien. Entonces, segunda razón, el sueño de la sanidad privada. ¿Por qué digo sueño? Porque es que no existe en ningún país sanidad 100% privada. Singapur. No, Singapur tiene sanidad privada. Mentira. Singapur, el propio Estado de Singapur, invierte parte de su PIB en la sanidad. Aunque esa sanidad sea privada, pero el Estado subvenciona esa sanidad. El Estado además obliga a la gente a que parte de su salario tenga que ir a sanidad. Es lo mismo que un impuesto. Te imponen que parte de tu dinero vaya, en vez de ellos llevártelo a ti, que tú lo lleves. Pero no es sanidad privada. No hay una libertad del individuo de no querer pagar impuestos para que vayan a pagar el hospital de otro. No hay una libertad del individuo para no querer pagar ese mes sanidad, sino pagarlo otro mes. Ese es el caso más radical, de lo que más cercano han querido vendernos los liberales, de que hay sanidad privada. Luego tenemos otro, Suiza. También uno dirá, no, Suiza, sanidad privada. Claro, ahí todo es privado. Ahí es muy liberal, nos encanta Suiza a los liberales. Pues Suiza invierte su PIB en la sanidad privada. Evidentemente es privada, pero es el Estado el que la mantiene, el que la sostiene. Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos de hecho tiene una parte de sus presupuestos que van, aunque sea mínimamente, a la gente que no tiene ni para pagarse sanidad. Todos lo vimos en Estados Unidos durante la pandemia. ¿Quién puso las vacunas? Papá Estado, ¿verdad? Todos los hospitales privados, todas las clínicas privadas viraron para otro lado. Fue sobre todo Papá Estado quien puso dinerito para las vacunas, para vacunar a todo el mundo, tuvieses o no tuvieses dinero. Por eso es un sueño la sanidad privada, el libre mercado en la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad, si tú quieres que sea un negocio, perfecto. Pero en un negocio hay gente que te va a poder pagar lo que tú ofreces y otros que no. Entonces, como hay otros que no, sí o sí, esa gente se va a morir o va a enfermar o va a infectar a otros. Entonces tú tienes que hacer algo como sociedad, y como sociedad lo único que puedes hacer es que con la riqueza general se pague un tratamiento, una cura, etcétera, a ese tipo de gente. Porque sí, tú puedes ser el más empresario, exitoso, rico, pero un día tu empresa va a quiebra, puedes acabar debajo de un puente. ¿Quién te paga la sanidad? ¿Y quién se la paga a tus hijos? Porque claro, tus hijos no pueden trabajar para pagársela ellos mismos. Tan dependiente de ti. Entonces, una sociedad donde solo hay sanidad privada, donde nadie se encarga de pagar la sanidad de los que no pueden, sí o sí
necesita coger la riqueza de los demás para pagarse. ¿Cómo se hace? Pues en el caso liberal, ya estamos viendo en Suiza, Singapur, que Singapur no es tan liberal, estamos viendo que en los casos que los propios liberales han puesto de ejemplos de las sociedades que ellos les gustan en cuanto a sanidad, ni siquiera en esos ejemplos sirve para defender el ideal liberal. Este sería el segundo paso para dejar de ser liberal o para no ser liberal. Por tanto, ya llevamos 2 pasos. Primero, como hemos visto, propiedad privada, lo que te venden que es sagrada, el robo, lo que te venden que es lo peor, ya hemos visto, ¿no? Segundo, te venden que se puede una sociedad donde hay sanidad privada, pero que es el Estado el que no quiere, etc. Es imposible, humanamente es imposible que exista sanidad privada. Tercera contradicción, la banca libre, otro sueño. Y en vez de explicaros otra vez lo mismo, directamente os corto y pego una parte del vídeo que hice 5 razones para no ser anarcocapitalista. Así que ahí va mi parte sobre la banca libre. La banca libre tiene un problema, y es que la reserva fraccionaria, que es la mayoritaria hoy en día, es la que hace que puedan hacer con tu dinero lo que quieran, dárselo a terceros, mientras tú tienes supuestamente tu depósito en el banco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando un día todo el mundo quiere ir a coger dinero del banco, ya no tienen el dinero porque los bancos no tienen todo su dinero dentro, pero siempre tienen una reserva fraccionaria, tienen un pequeño porcentaje. Nada más. Es lo que diríamos que es la libre iniciativa, que es el libre acuerdo entre individuos. Yo te dejo mi dinero, tú haz lo que quieras. Confío en que nunca llegará el día en que todos vayamos a coger dinero del banco. Entonces llegan otros liberales que les gusta la libertad y dicen: oye, ¿por qué no proponemos una banca de reserva 100%? Que también existe. Los consumidores, los clientes, la verdad que se la suda bastante este tipo de banca comparado con la de reserva fraccionaria. Cierta gente propone que todo el dinero de los bancos estaría dentro de los bancos, y un día, si todo el mundo decide ir a por su dinero al completo, lo tendrían. Bien, bueno, eso ya existe hoy en día. Está la reserva de banca 100%, banca de reserva 100%, y no sé, lo sorprendente es que haya gente que proponga prohibir la reserva fraccionaria y luego se hagan llamar liberales y gente que lucha por la libertad. El quid de la cuestión es que dicen: si permitimos la reserva fraccionaria, esta al final acaba teniendo un círculo vicioso en el que llegará un momento en el que la gente sí querrá ir a por su dinero al completo el mismo día, aparte de otros problemas que puede generar. Y esto sí o sí inevitablemente nos llevaría a una crisis económica, y una crisis económica sí o sí nos llevaría a tener que crear de alguna manera bancos centrales, y justamente son los bancos centrales, según todo liberal, los únicos responsables de toda crisis económica. Por tanto, en un anarcocapitalismo, si hay banca libre, va a haber banca de reserva fraccionaria. Si hay banca de reserva fraccionaria, antes o después habrá crisis. Y si hay crisis económicas, al final vamos a tener bancos centrales que son, según ellos, los únicos culpables de toda crisis económica. Por tanto, defender el anarcocapitalismo es defender los bancos centrales. Cuarta razón, prometo hasta que te la meto. Ellos te prometen que cuanto más Estado, peor irá la economía. Cuanto más intervenga el Estado en la economía, da igual cómo intervenga, va a generar pobreza. Bueno, entonces tenemos China. China, hasta la pandemia, ha sido un país que ha estado 30 años seguidos, como ningún país ha estado en la historia, de superávit. Ahora Argentina dice, primer año superávit, 30 años seguidos, China. La economía, yo creo que más potente que va a conocer el mundo, que está a punto de superar a Estados Unidos, si no la ha superado ya en algunas cosas. Europa ya nos ha pasado de largo. China demostró que un Estado que interviene en el mercado de forma inteligente genera riqueza. Los liberales, von Mises, etcétera, decían no. Von Mises decía no. El Estado, si interviene en la economía, esto va a generar
pobreza, esto no va a generar riqueza, esto va a ir hacia abajo. Y China ha demostrado que no, que interviniendo la economía, interviniendo incluso la bolsa, cuando la bolsa alguna vez ha estado mal en China, interviniendo la bolsa, esto es fuerte, ha mejorado la economía, no ha ido para abajo, 30 años seguidos de superávit hasta que ha llegado la pandemia. Un golpe muy fuerte. Un país que tenía políticas de si tú vienes aquí a intervenir, parte de tus directivos tienen que ser chinos. O sea, ya de primeras yo ya te estoy diciendo quién tiene que estar en el mando. Algo. Singapur, bueno, hace poco hice un vídeo sobre UTBH y la vivienda. Singapur, la mayoría de las viviendas son del Estado y las reparte el Estado y prohíbe heredarlas. Es decir, tú te mueres, pues irá para otro. Singapur, un estado que era pobre y que empezó a ser rico en el momento en que su gobierno empieza a invertir en grandes empresas punteras, empresas que pueden generar riqueza. De hecho es dueño o socio de grandes empresas singapureñas. Hay varios vídeos de Brigada Antifraude señalando que Singapur, al contrario de lo que durante estos años nos han ido vendiendo los liberales, no es liberal. Singapur es todo lo contrario, es un país intervencionista. Igual que los de Corea. Corea como tira para adelante. Con planes quinquenales impuestos por una dictadura. Con planes quinquenales hacia la economía impuestos por una dictadura, invirtiendo en lo que eran al principio pequeñas empresas, que al final algunas de ellas son las que conocemos todos, que son las más importantes de Corea. Japón lo mismo. De hecho, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quien es dueño de Japón realmente es Estados Unidos durante 7 años. Es una de las cláusulas del pacto de paz entre Estados Unidos y Japón. Estados Unidos se hace cargo de Japón, invierte en Japón. Y Japón se hace sobre todo rico en el momento en que Corea del Sur y Corea del Norte empiezan a entrar en guerra. Es el principal exportador de armas y de material bélico. También tengo otro vídeo sobre los pilares del capitalismo, que uno de ellos es la guerra. Así que este cuarto paso no ataca directamente a que un liberal diga, mira, es que yo creo que si hay menos impuestos puede ir mejor la economía. Yo también lo creo. Lo que va en contra es de los liberales cuando te venden que si el Estado interviene en la economía siempre va a ir mal, que si el Estado introduce ciertos cambios en la economía o en la bolsa siempre va a ir mal, y no. Tenemos ejemplos sobrados y sobre todo en Asia. Yo diría que tenemos ejemplos también en Estados Unidos. Internet, ¿quién lo genera? ¿Quién lo crea Internet? Lo genera el Estado. Las gafas de sol, ¿de dónde vienen? Del Estado, de los militares sobre todo, ¿no? Y quinta razón, vamos a poner nombres. Ancho Bastos, ¿dónde trabaja? Profesor titular del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Vale? Universidad de Santiago de Compostela es pública. La USC es una universidad pública. De trabaja Huerta de Soto. Vamos a ver. Es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos a ver. Universidad Complutense de Madrid es pública o privada. La UCM es una universidad pública. Mises trabajó en la administración pública. Al final de sus estudios, Ludwig von Mises comenzó a trabajar como funcionario para el Ministerio de Hacienda, puesto que dejó después de un par de años de la excesiva burocracia de la administración. ¿Dónde trabajó Hayek? Trabajó a las órdenes de Mises en una oficina gubernamental durante 5 años. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Que no pueden decir una cosa y luego contar ella? Sí, pero que los liberales están poniendo como ídolos a gente que siendo liberal estuvo trabajando para el Estado y que siguen algunos trabajando para el Estado, que siguen siendo funcionarios, que siguen, digamos, viviendo del robo, ¿no? Como dicen. Porque en el anarquismo real, no este de ANCAP, este anarcocapitalismo que les ha salido, el anarquismo real, el que luchó durante el siglo XIX y el siglo XX. Kropotkin
Él de pequeño jugaba entre las piernas, entre las faldas del zar de Rusia. O sea, para que veáis hasta dónde estaba su familia cercana a la familia zarista. Sin embargo, Kropotkin se fue de todo eso, se alejó de todo eso. Podía haber vivido como un rey, enchufado, mamando de la teta del Estado. Sin embargo, se fue. Bakunin era de una familia que no solo tenía tierra, sino que tenía 1 millar de siervos. Bakunin podía haber vivido como un rey también. Podía haber vivido del trabajo ajeno. Bueno, pues no quiso nada de eso. Se convirtió en revolucionario. Se convirtió en una persona heroica en las cosas que hizo. Se olvidó totalmente de lo que era, de la familia de la que vino y lo apartó de su vida. Es decir, son ideólogos del anarquismo que cuando empezaron a ver las injusticias que había en el mundo, de las que ellos podían haber sido partícipes, ellos directamente se alejaron. Von Mises y Hayek, siendo liberales, escogieron ser funcionarios. Ancho y el otro, siendo liberales, escogieron ser funcionarios. No es que eran de una manera, cambiaron y dejaron de ser funcionarios, no, es que ya eran liberales y estuvieron siendo funcionarios, pudiendo haber ejercido otro tipo de profesión o haber estado simplemente en la privada. Por lo menos Mises y Hayek se fueron más tarde, 5 años más tarde. Pero es que estos siguen ahí, estos siguen ahí, te están vendiendo el liberalismo, el anarcocapitalismo y están ahí que no salen de la pública. Bueno.